En este video lo que vamos a ver es la unidad 6, flujo en conductos. Las preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de esta explicación son las siguientes. ¿Cómo se puede calcular las pérdidas por fricción de un fluido circulando en un conducto recto? ¿Cuál es el coeficiente de transferencia utilizado y de dónde se obtiene? ¿Cuál es el comportamiento fluidodinámico dentro de un conducto y cómo afecta al factor de fricción? ¿Qué correlaciones existen para el factor de fricción y cuáles son sus restricciones? ¿Cómo se ajustan las correlaciones para flujo en conductos de sección no circular o para fluidos no newtonianos? Bueno, para comenzar lo que vamos a hacer es plantear un problema a resolver. Y en torno a eso vamos a ver cuáles son las distintas variables que intervienen y cómo le podemos dar solución. Lo que tenemos acá es un proceso de fabricación de cerveza y en esta primera instancia lo que tenemos que determinar es la energía o potencia requerida por la bomba para transportar un determinado caudal de cerveza desde el macerador hasta el cocinador. Para ello, lo que tenemos que ver primero es cuáles son las herramientas que disponemos para encontrar la solución. Lo que conocemos hasta ahora es lo que se fue viendo en las etapas anteriores de la materia. ¿Qué fue lo que vimos? Bueno, en primer lugar, se plantearon los postulados fundamentales, el principio de conservación de masa y cantidad de movimiento, se plantearon las distintas ecuaciones de fluidostática, de continuidad y de movimiento, y se les dio, o se les intentó dar, en primer lugar, una solución analítica exacta. En aquellos casos en el que no había una solución analítica exacta, se buscó alguna alternativa de solución numérica, y para aquellos casos en los que no había ni una solución analítica ni una solución numérica, por un lado se planteó una posible solución a través del análisis empírico y el diseño por similitud, y por otro lado se buscó una alternativa integrando esas ecuaciones diferenciales y planteando los balances macroscópicos de masa, de cantidad de movimiento y energía mecánica. Juntando esos dos conceptos, el análisis empírico y el diseño por balances macroscópicos, se planteó y se definieron conceptualmente los coeficientes de transferencia. Esas son las dos herramientas principales que vamos a utilizar y se convertirán en nuestra mano derecha para todo lo que viene. Utilizar los coeficientes de transferencia, que la ventaja que proporcionan es centralizar todas las complejidades fundamentalmente geométricas en un único coeficiente correlacionable empíricamente y que de esa manera nos permita estimar el comportamiento de diferentes variables. Entonces vamos a ver cómo eso nos va a ayudar en nuestra situación. En primer lugar, planteamos el punto inicial y final de nuestro circuito, que comienza a la salida del macerador y termina a la entrada del cocinador. Bueno, planteada el punto inicial y final de nuestro balance macroscópico de energía mecánica, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación de Bernoulli. Para eso, cuando la desarrollamos, lo que vimos es que hay que verificar que se cumplan ciertas condiciones para que esta ecuación sea aplicable. ¿Cuáles eran estas consideraciones que vimos? Bueno, en primer lugar, es aplicable en tanto y en cuanto la velocidad sea perpendicular a las secciones de entrada y de salida, lo cual en este caso se cumpliría. En segundo lugar, es aplicable solo en caso de que haya una entrada y una salida, lo cual en este caso también se verifica. En tercer lugar, lo que hay que cumplir es que esté en estado estacionario, lo cual también en este caso se verifica. En cuarta instancia, es aplicable solo para temperatura y densidad constante, lo cual se verifica. Por lo tanto, todas las consideraciones que fueron
tenidas en cuenta para pasar del balance macroscópico de energía mecánica a la ecuación de Bernoulli simplificada, se cumplen. Por lo tanto, es aplicable. ¿De dónde vamos a obtener los distintos términos de esta ecuación? Bueno, la mayoría, como vamos a ver, son variables que uno puede ir y medir directamente en la planta, por ejemplo. En este caso, nuestra incógnita, que es la que da origen al problema, es determinar la potencia requerida por la bomba. En términos de energía potencial, podemos ir con una cinta métrica, medimos las variaciones de altura entre el punto 1 y el punto 2 y lo podemos obtener. La variación de presión, tan simple como incorporar 2 manómetros en el macerador y en el cocinador, nos permiten determinar esa variable. La variación de velocidad, conociendo el caudal, que podemos sacarlo a través de un caudalímetro, y conociendo las secciones de los caños, podemos determinar las velocidades a la entrada y a la salida. El problema se nos va a presentar porque nosotros no tenemos ningún instrumento que nos permita ir directamente y medir cuáles son las pérdidas por fricción en ese tramo de cañería. Por lo tanto, tenemos que desarrollar alguna forma de estimarlas indirectamente. Lo que vamos a ver es que en realidad en ese circuito, entre el punto 1 y el punto 2, tenemos por un lado tramos rectos y por otro tenemos accesorios que alteran el flujo de esa cerveza entre el macerador y el cocinador. Lo que vamos a ver es que las herramientas que nos permiten estimar las pérdidas por fricción en los tramos rectos no son las mismas que vamos a utilizar para estimar las pérdidas en accesorios. Entonces, les propongo que ahora hagan una pausa y, por su cuenta, por un lado, planteen un balance macroscópico de energía mecánica entre los puntos A y B, o sea, solo en el tramo recto a la salida de la bomba antes de llegar al codo. Y, por otro lado, hallar una expresión que permita calcular la fuerza que ejerce el fluido sobre las paredes del conducto, suponiendo que son datos conocidos la viscosidad, la densidad, el diámetro del caño, el caudal que circula, el delta P y el largo del caño, de ese tramo entre A y B. Bueno, ahora tómense unos minutos y resuélvanlo por su cuenta y después sigan con el video una vez que lo tengan resuelto. Entonces, si lo hicieron, deberían haber llegado, por un lado, el balance macroscópico de energía mecánica, les quedan solamente los términos de pérdidas por fricción y delta P, porque no hay variación de altura y no hay variación de velocidad porque la sección del caño es constante en todo el tramo. En cuanto al cálculo de las fuerzas que el fluido ejerce sobre la cañería, lo pueden resolver de dos maneras. Por un lado, lo pueden haber planteado como un balance macroscópico de cantidad de movimiento, o por otro lado, si se acuerdan, esto mismo lo resolvimos en dinámica a través de la ecuación de Hagen-Poiseuille, y en ambos casos deberían llegar a una expresión similar. Seguramente si lo hicieron a través de dinámica y de Hagen-Poiseuille, probablemente hayan llegado a una expresión del tau, que, como sabemos, es equivalente a la fuerza sobre el área. Entonces les queda dependiendo del delta P, del diámetro y del largo de la cañería. Entonces, despejando el delta P de la expresión 1 y de la expresión 2 e igualando, llegamos a una expresión que vincula las pérdidas por fricción con el tau en la cañería. Acá les dejo un link a un video, que en realidad este video en 4 partes, en donde todo este desarrollo se hace con mucho mayor detalle por si quieren ir. La única contra es que está en inglés, pero puede ser útil si no les resultó muy directo llegar a estas expresiones que les había propuesto que lleguen por sus propios medios. Entonces, acá de alguna manera llegamos a una expresión de las pérdidas por fricción en la cañería, pero nos quedan en función del tau. ¿Y cuál es el problema o cuál es la restricción que nos presenta esta expresión? ¿Cuándo va a ser en las únicas condiciones en las que vamos a poder resolverla? Bueno, cuando podamos tener una expresión para el tau. ¿Y cuándo vamos a tener una expresión para el tau? Solo en aquellos casos en donde la ecuación de movimiento diferencial o microscópica pueda ser resuelta y tenga una solución analítica o numérica. Fuera
de esos escenarios, esta expresión no nos sirve. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué alternativa podemos encontrar para cuando no hay una solución analítica? ¿Cuándo va a ser que tengamos una solución analítica de la expresión del tau? Solo en aquellos casos en el que haya un perfil de velocidad desconocido. ¿Cuándo va a haber un perfil de velocidad desconocido? En aquellos casos en el que el flujo sea del tipo laminar. Fuera de ese escenario, esta expresión no nos sirve. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para resolverlo? Bueno, como ya adelantamos en la introducción, a través del diseño por coeficiente de transferencia. Que como siempre decimos, ¿cuál es la gran ventaja que nos presentan? Bueno, que todas estas complejidades geométricas o analíticas que no tienen solución se resuelven empíricamente a través de un coeficiente y de correlaciones que nos permitan estimar ese coeficiente en distintos regímenes de flujo. Entonces, vamos a desarrollar las expresiones y la definición de este coeficiente de transferencia que vamos a denominar factor de fricción, que vincula o relaciona los esfuerzos viscosos y la energía cinética. Entonces vamos a definir este factor de fricción como la relación entre la disipación de energía viscosa, tau, y la energía cinética, definida como el producto de la velocidad al cuadrado por la densidad. Entonces, reemplazando esta expresión o esta relación en función de este nuevo factor de fricción en las expresiones 3 y 2 que habíamos desarrollado en la filmina anterior, la 3, si se acuerdan, eran las pérdidas por fricción en función del tau, y la 2 eran las fuerzas que el fluido ejercía sobre las paredes del conducto tau en función del delta P. Bueno, entonces, si reemplazamos la expresión del factor de fricción en la expresión 3 y reemplazamos el tau nos va a quedar que es el factor de fricción por la expresión de la energía cinética. Y llegamos a esta expresión. Al mismo tiempo, reemplazando en la expresión 2 la relación de fuerza sobre área, o tau, nos va a quedar entonces directamente igualado a el coeficiente de transferencia F, el factor de fricción, por la energía cinética. Y llegamos entonces, por un lado, a una expresión que vincula las pérdidas por fricción en función del factor de fricción, y por otro, una expresión que nos permite determinar el factor de fricción. Esta expresión es la ecuación de Fanning. Algo que es importante mencionar es que este coeficiente de transferencia, este factor de fricción, incorpora una fuerza sobre un área. ¿Qué área? Bueno, si se acuerdan, nosotros esta expresión de el tau y la fuerza sobre área, si lo tuviéramos calcular o de Hagen-Poiseuille o como lo hacíamos en dinámica, era el área mojada por ese fluido. Entonces, en este caso, que era un conducto de sección circular, el área mojada sería pi por d por el largo de ese conducto. Si en lugar de usar ese área mojada completa, que es la que nosotros naturalmente hubiéramos utilizado si teníamos que calcular esa fuerza, podemos definir un área que sea un cuarto de esa área. En ese caso, el factor de fricción que estaríamos obteniendo sería un factor de fricción de Darcy que, por esa relación de un cuarto del área, sería equivalente a 4 veces el factor de fricción de Fanning. ¿Por qué hacemos esta mención y es importante tenerlo en cuenta? Porque al momento de utilizar las correlaciones es importante saber a qué factor corresponden esas correlaciones que estemos utilizando. Y como el gráfico que vamos a usar muy frecuentemente es el gráfico de Moody, que es el que está en el libro del FUST, y como ese está basado en la expresión de Darcy, es importante tenerlo en cuenta para no mezclar coeficientes al momento de calcular las pérdidas por fricción. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es resolver la expresión 6, que era la ecuación de Fanning, para un caso de flujo laminar. Esta era la expresión de Fanning y nosotros sabemos que la resolución de la ecuación de movimiento para un caso particular de flujo laminar es la expresión de Hagen-Poiseuille, que vincula la velocidad media con el delta P. Entonces, despejando el delta P y reemplazando en la expresión de Fanning, llegamos a que el factor de Fanning en régimen laminar es igual al 16 sobre Reynolds.
¿De dónde sale esto? Bueno, que despejando nos queda rho BD sobre mu, que es 1 sobre Reynolds. Entonces, como dije, el factor de fricción de fanning en régimen laminar es 16 sobre Reynolds. Lo que obtuvimos fue una expresión del factor de fricción para el caso particular en el que estamos en régimen laminar y por lo tanto tenemos una solución analítica. Pero como dijimos al comienzo, el valor que tiene diseñar por coeficiente de transferencia es que nos permite resolver situaciones que no tienen una solución analítica mediante correlaciones. Entonces lo que ahora vamos a tener que tratar de predecir o analizar es cómo se va a comportar ese factor de fricción para distintas situaciones más allá del régimen laminar. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es definir una nueva variable que es la rugosidad, que es una medida de la altura promedio de las protuberancias en la superficie del tubo. Entonces, viendo este esquemita, tenemos la pared del tubo, que en general no es una superficie totalmente lisa, sino que es rugosa, que va a tener protuberancias, estos pequeños piquitos, que están en contacto con el fluido, que en este caso está representado por celeste. En el primer caso, cuando estamos en régimen laminar, que es el escenario que ya resolvimos previamente, en donde obtuvimos que el factor de fricción es 16 sobre Reynolds, por lo tanto solo depende del Reynolds. Lo que nosotros tenemos que analizar es, en la medida en que empieza a haber turbulencia, cómo esa turbulencia entra en contacto con esas protuberancias, con esa rugosidad. Y eso es lo que nos va a determinar los distintos regímenes. Entonces, en un primer escenario, esas protuberancias, esa rugosidad que definimos previamente, está totalmente sumergida o cubierta por la capa límite laminar. En ese caso, como la turbulencia no entra en contacto con las protuberancias, con la rugosidad, entonces es un escenario equivalente al que teníamos en régimen laminar, porque desde el punto de vista de las protuberancias, el régimen de flujo es laminar porque la turbulencia ocurre por fuera de esas protuberancias. Entonces, en este régimen, para un flujo hidráulicamente liso, el comportamiento del factor de fricción es función solo del Reynolds, exactamente igual que lo que pasaba en régimen laminar. Ahora, en la medida que las protuberancias empiezan a interactuar con la turbulencia, empieza a aparecer otra funcionalidad. En una etapa intermedia, en una zona de transición, las protuberancias están como a mitad de camino, ¿sí? Esta rugosidad empieza a emerger por encima de la capa límite laminar y empiezan a ser afectadas parcialmente por la turbulencia. En ese caso, vamos a tener, por un lado, funcionalidad con el Reynolds, que era lo que teníamos para el régimen laminar o para un flujo hidráulicamente liso, y se agrega una dependencia de la rugosidad relativa, que en este caso es la rugosidad E dividido el diámetro del tubo. Y por último, en el caso extremo, en donde el espesor de la capa límite es menor que la rugosidad, entonces todas las protuberancias están prácticamente sumergidas en la turbulencia y se produce un régimen de turbulencia completa. En este caso, las fuerzas inerciales son muy importantes y son totalmente despreciables las fuerzas viscosas. En ese caso, ya deja de ser función del Reynolds y el factor de fricción solo depende de la rugosidad relativa. Entonces, si vemos la transición, tenemos en los casos en los que la protuberancia o la rugosidad está completamente sumergido en un régimen laminar, en la capa límite laminar, la funcionalidad es solo con el Reynolds. En la medida en que esas protuberancias empiezan a emerger de la capa límite laminar y empiezan a estar en contacto con la turbulencia, la funcionalidad empieza a depender también de la rugosidad relativa, llegando al extremo en donde las protuberancias, donde la rugosidad sale completamente de la capa límite laminar, está totalmente sumergida en el régimen turbulento, entonces se vuelve independiente del Reynolds y solo depende de la rugosidad relativa. Esto mismo lo podemos observar en el comportamiento del factor de fricción resultante de los estudios experimentales. Entonces, lo que podemos ver es que para Reynolds bajos, ¿sí? Aproximadamente hasta 2100, el comportamiento del factor de fricción para una escala logarítmica es de 16 sobre Reynolds, es de 1 sobre Reynolds, depende solo del Reynolds. A medida que aumentamos el Reynolds, para el caso de
un tubo liso, podemos ver que de vuelta el factor de fricción solo depende del Reynolds. En el caso de la zona de transición, en donde ya habíamos dicho que la protuberancia, la rugosidad, empieza a estar en contacto con la zona turbulenta de flujo, ya acá vemos que hay una doble dependencia. Por un lado, depende del Reynolds y por otro lado, depende paramétricamente de la rugosidad relativa. Y finalmente, cuando estamos en régimen completamente turbulento, ya independientemente del Reynolds, es una línea prácticamente horizontal, el factor de fricción se vuelve independiente del Reynolds y solo depende de las distintas rugosidades relativas que están acá expresadas. Entonces, conociendo cómo es el comportamiento del factor de fricción para distintos regímenes, podemos determinar correlaciones que nos permitan calcularlo en función del Reynolds. La primera y la más conocida es a través del diagrama de Moody, que es una representación en escala doble logarítmica del factor de fricción versus el Reynolds, tomando como parámetro la rugosidad relativa. Entonces, conociendo el Reynolds y la rugosidad relativa, nos permite obtener el factor de fricción. Un tema importante y que ya adelantamos. Observar cuánto considera en este diagrama el factor de fricción para el régimen laminar. Si se acuerdan, nosotros para el caso de Fanning nos daba analíticamente 16 sobre Reynolds. Y lo que habíamos dicho, que si considerábamos el área como el área mojada para la fuerza como un cuarto del área que nosotros naturalmente hubiéramos considerado, obteníamos el factor de Darcy, que era 4 veces el de Fanning. Entonces, en este caso, para el régimen laminar, nos da 64 sobre Reynolds. ¿Dónde más podemos ver esto si no tuviéramos el valor de 64 sobre Reynolds? Bueno, en el otro lugar donde lo podemos prever o intuir si estamos hablando del factor de Darcy o el factor de Fanning es en la expresión del factor de fricción. Observar, para el caso de lo que nosotros habíamos obtenido en la ecuación de Fanning, el 2 estaba dividiendo y cuando multiplicamos por 4 toda esta expresión para llegar a la ecuación de Darcy, el 2 queda multiplicando. Entonces, si vemos acá en la expresión del factor de fricción, al estar el 2 multiplicando, también es un indicio de que estamos hablando del factor de Darcy y no del factor de Fanning. Entonces, en este diagrama, para Reynolds menores a 2100 tenemos flujo laminar, el factor de fricción es 64 sobre el número de Reynolds y para Reynolds mayores a 2100 tenemos forma de calcular ingresando con el número de Reynolds y chocando la curva de la rugosidad relativa el valor del factor de fricción. La rugosidad relativa la podemos obtener, una opción es gráficamente a través de este esquema que está disponible en el FUST, en donde tenemos los valores de la rugosidad dependiendo del tipo de material, acero comercial, que es el más común, y entrando con el diámetro del tubo encontramos la curva o la recta de la rugosidad y en el eje Y nos da la rugosidad relativa. Un punto importante a tener en cuenta es que el diámetro en el eje X está dado en pulgadas y la rugosidad, que tiene unidades de longitud, está expresado en pies. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo analítico y dividimos la rugosidad dividido el diámetro, no vamos a obtener este mismo valor, porque para que dé adimensional, tienen que estar las dos en las mismas unidades. Entonces es un punto importante a tener en cuenta, que la rugosidad está en pies y el diámetro está en pulgadas. Ahora bien, si necesitáramos resolver con alguna aplicación matemática, por ejemplo, con un método numérico, un sistema de ecuaciones, necesitamos tener expresiones analíticas de la correlación, porque no podemos meter un gráfico dentro de MATCAD, por ejemplo. Para eso contamos con distintas correlaciones que cada una tiene sus
restricciones. Esto están disponibles en el Perry, por ejemplo, y tienen acá un caso particular que es la expresión de Valacius, que ¿cuáles restricciones tiene? Que es aplicable solo para régimen turbulento y tubos lisos. Es válida para Reynolds entre 4000 y 100.000. Otra expresión que podemos aplicar es la de Colebrook, que en este caso, ¿cuáles son las restricciones? Es para tubos rugosos, fíjense que acá ya aparece la funcionalidad con la rugosidad relativa, y para Reynolds mayores a 4000. Otro ejemplo es la correlación de Churchill, que es aplicable tanto a tubos lisos como rugosos para Reynolds mayor a 4000. Pero una pregunta muy importante para hacerse respecto a estas correlaciones es cuál fue el área que definieron al momento de determinarlas. O dicho en otras palabras, estos factores de fricción, ¿son de Fanning o de Darcy? Bueno, como en cualquier correlación, siempre hay que remitirse a la fuente. Estas de donde salieron, del Perry. Entonces vamos a ver en el Perry qué es lo que dice y cómo fueron definidas. Acá lo que podemos ver es que aclara que está hablando del factor de fricción de Fanning y justamente que no hay que confundirlo con el de Darcy, que es 4 veces mayor. ¿Dónde más lo podemos verificar? Bueno, fíjense que el factor de fricción está definido como 16 sobre Reynolds para el régimen laminar y al mismo tiempo es lo que se observa en el gráfico. Entonces, esto nos confirma que esas correlaciones nos van a dar el factor de fricción de Fanning y no de Darcy.